Este viernes a las 12 del mediodía se celebra en Tordesillas, en Valladolid. El evento habla de Europa, una iniciativa de la Comisión Europea para acercar Europa a las zonas rurales. Un encuentro en el que participará mi invitada de esta noche, que es la jefa de comunicación de la Comisión Europea en España. Teresa Frontán, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Igualmente. Ya sabe que mañana seguro que en el turno de pregunta los asistentes a esa conferencia le preguntarán por lo que es noticia estos días en Europa, el Brexit. ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Y qué consecuencias va a tener el Brexit en nuestro país, por ejemplo? Bueno, pues el Brexit estamos contentos porque ya se ha logrado un acuerdo que hace muy poquito todavía dudábamos de si lo íbamos a alcanzar o no. Y bueno, pues se ha logrado poner en ese acuerdo, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos que viven en el europeos que viven en el Reino Unido y ciudadanos del Reino Unido que viven en los otros Estados miembros. Y eso era muy importante para nosotros. Y bueno, influencia en España, pues como en los otros países de la Unión Europea va a tener mucha influencia, porque no es lo mismo ser una unión a 28 que a 27 con el peso específico que tiene el Reino Unido. Las transacciones comerciales puede que no sean tan fáciles, puede que haya problemas, pero eso todo está por ver en el acuerdo posterior. Eso es lo que le iba a decir, porque este acuerdo es para, digámoslo así, la transición, ¿no? Porque la ruptura será un poco más adelante. Sí, este acuerdo es para establecer las bases de respeto a los derechos ya adquiridos, por decirlo en líneas muy generales. Y a partir de este momento hay un periodo de transición y se va a empezar a negociar lo que será la relación futura. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es decir, ¿por qué considera que hay ciudadanos como en el Reino Unido que han decidido dar carpetazo al proyecto europeo? Pues creemos que por una parte ha sido desinformación. Ha habido mucha influencia de noticias falsas, pero bueno, la causa principal tal vez no haya sido esa, sino que se ha salido de una situación económica complicada de una manera desigual. No todo el mundo ha salido igual de la crisis económica, entonces hay sectores de la población en Reino Unido que se sentían perjudicados y entonces en ese caldo de cultivo, digamos, que el discurso de que fuera vamos a poder prosperar más, fuera nos va a ir mejor, pues ha calado. Creo que ahora se han dado cuenta de que es todo lo contrario y por eso hay movimientos que ponen en cuestión incluso el referéndum, pero yo creo que ese ha sido uno de los elementos. Pero eso es difícil, ¿no? Que se vuelva a celebrar un referéndum, un segundo referéndum para intentar cambiar esa opinión de los que votaron a favor del Brexit. Sí, desde luego, bueno, nosotros en eso no entramos, es decisión de Reino Unido, pero yo creo que el gobierno de Reino Unido le sería muy difícil decir que iban a otros referéndums. Claro, pero en este caso, ¿qué lecciones tiene que sacar sobre todo Europa? Pensando, sobre todo, pues para que no se contagie lo que ha ocurrido en el Reino Unido en otros países europeos. Bueno, pues por un lado, digamos que lo que está pasando en Reino Unido nos ayuda en la campaña, porque mucha gente se ha dado cuenta de que las cosas no son tan fáciles, que no es tan fácil dejar de pertenecer a acuerdos comerciales firmados, a un mercado único que facilita la libre circulación de personas, de mercancías, de servicios. Salirse de eso no es tan cómodo ni es tan beneficioso, pero además creo que también es importante no dar, hasta ahora en muchos sectores de la población, tal vez el más favorable a la Unión Europea, se daban muchas cosas por hecho, parecía que todo iba a avanzar, que no, un retroceso a nivel de salirse de la Unión Europea era casi impensable y bueno, pues ahora tenemos todo encima de la mesa. Los ciudadanos tienen que darse cuenta de que se tienen que implicar en el proceso político, en el proceso de construcción europea, y eso va a ser lo que cambie. Ese proyecto de construcción europea está pasando en estos momentos por su peor momento de los últimos tiempos, se lo digo, no solo por el Brexit, se lo digo pues por lo que acabamos de ver, ¿no? Con el desafío del gobierno italiano, una vez que Bruselas le ha rechazado los presupuestos, lo vemos en el auge de los nacionalismos en determinados países. ¿Está pasando por su peor momento? Es decir, los años felices en los que veíamos claramente que esto iba a ir hacia adelante, ahora parece que se ha dado algo de freno. Bueno, momentos difíciles ha habido también, pero este es un momento difícil y un momento crítico en que, pues, por un lado la crisis económica, por otro la crisis de los refugiados y ahora los movimientos migratorios, pues hacen que se replantean las cosas y que incluso
pues movimientos o opiniones que creíamos que habían desaparecido de Europa, pues están resurgiendo, y desde luego los nacionalismos también. Hay un cierto repliegue en una parte de la población y por eso creemos que es el momento pues de hablar, de dialogar, de discutir de todo abiertamente para, bueno, contrarrestar un poco estas opiniones. Por ejemplo, la juventud actual en Europa es como la juventud de hace unos años, que parecía muy entusiasmada con el proyecto. Yo no sé si ahora lo está tanto, ¿no? La juventud sigue siendo de los sectores más entusiasmados con el proyecto, pero más que entusiasmados tal vez que son europeos, han nacido ya en la Unión Europea y tal vez no tienen un elemento de comparación con lo que era, por ejemplo, en el caso español, con lo que España era antes y en lo que se ha beneficiado de la Unión Europea. Les falta un poco eso y lo que te comentaba antes, un poco como que todo se da por adquirido, porque, bueno, pues todas las ventajas que la Unión Europea aporta, ellos son parte de su día a día y no les parece. Pero, por ejemplo, en Reino Unido las encuestas que se hicieron después del referéndum del Brexit, mayoritariamente los jóvenes eran contrarios, lo cual no quiere decir que votaran. Votó una parte muy pequeña de los jóvenes y después, pues digamos que al día siguiente estaban sorprendidos y decían, oye, no, que yo no quería irme de la Unión Europea. Ya. En esta gira que está realizando usted y otros compañeros de la Comisión Europea en nuestro país, de la representación de la Comisión Europea en España, seguro que están hablando de que el proyecto europeo no es solo un proyecto económico, sino que va mucho más allá. Pero aquí en Castilla y León, seguro que en Tordesillas le van a preguntar qué va a pasar con la política agraria comunitaria ahora que se empieza a renegociar la nueva PAC, porque aquí en Castilla y León nos jugamos mucho. ¿España va a salir beneficiada? ¿Se va a quedar como está? ¿Qué es lo que puede pasar? Después de los cambios que se avecinan con la salida del Reino Unido. Claro, todo está encima de la mesa. De hecho, digamos, las perspectivas financieras para el nuevo periodo todavía no se han aprobado. Hay que discutir qué partidas van a aumentar, qué partidas van a disminuir. Efectivamente, va a haber, en principio, menos dinero, puesto que Reino Unido, que era un contribuyente neto, sale de la Unión Europea. Pero bueno, la discusión está abierta, incluso si se deben de buscar nuevas vías de financiación o si los países miembros van a aportar más. Es decir, todo está encima de la mesa y los que lo van a decidir en buena medida son los eurodiputados que salgan elegidos de las próximas elecciones, porque aunque se intentará, pero no es seguro que se consiga aprobar esto antes de las elecciones europeas. Esas próximas elecciones europeas del 26 de mayo están en el horizonte de esta iniciativa Habla de Europa que han comenzado ustedes por toda España. Yo no sé, claro, cada elección tiene su afán y cada elección puede ser diferente a la anterior, pero ¿qué de especial podemos decir que tienen estas elecciones del 26 de mayo? Pues tienen de especial que los grandes partidos ya no son tan mayoritarios o ya no son tan preponderantes como lo han sido en elecciones anteriores. Van a surgir muchos partidos nuevos, algunos de los cuales son antieuropeos. Es lo que le iba a decir. Antieuropeístas. Va a subir la fuerza de la representación de esos partidos antieuropeístas. Ya hemos tenido antieuropeístas en el Parlamento actual, pero bueno, pues siempre hay un riesgo de que esto aumente. Claro, ¿y eso qué puede suponer precisamente para el futuro de Europa? ¿Cómo se gestiona esa situación? Pues que Europa avance más lentamente, en algunos aspectos pues incluso puede pararse, porque, vamos, en alguna política concreta, porque las decisiones al fin y al cabo lo toma el Parlamento Europeo junto con el Consejo, o sea, con los Estados miembros, y entonces, bueno, pues si salen partidos que quieren apoyar pues más política social, habrá más política social. Si salen partidos que quieren menos, pues se irá frenando. Si los partidos mayoritarios hacen una apuesta por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático, avanzaremos más deprisa, si no, pues iremos más lentos y sobre todo, bueno, pues puede haber más integración en determinadas áreas o decir, no,
si lo que queremos es acabar con el proyecto. Yo creo, y todas las encuestas dicen que no van a tener fuerza suficiente, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. Las elecciones europeas no acostumbran a entusiasmar al electorado español. Es verdad que estas van a ser diferentes porque coinciden con las municipales, autonómicas y quién sabe si también con las generales, ¿no? Y esto quizá puede garantizar una mayor participación. Pero ¿a qué lo achaca el poco éxito? Yo creo que en las últimas elecciones del 2014 la participación rondó el 42-43%. Pues la verdad, por un lado, hay muchos ciudadanos que sienten la Unión Europea como algo lejano. Se tiende a decir también siempre pues en los medios nacionales, esto lo decide Bruselas cuando es algo que no nos favorece, o bueno, pues hay determinadas políticas que hacen que no sientan como una institución propia las instituciones comunitarias. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues es verdad que cuando se hace campaña en los Estados miembros, en general, para las elecciones europeas, casi siempre se habla de problemas o locales o nacionales. La palabra europea pues está en el título del debate, pero después en el contenido muy pocas veces. O sea que también se lo tendrían que hacer mirar los partidos políticos, ¿no?, cuando se enfrentan a este tipo de elecciones. Bueno, yo creo que deberían hacer más hincapié en temas europeos que, como bien has dicho tú al principio, la construcción europea no es solo cosa económica, es un proyecto de valores y bueno, hay muchas otras políticas que no tienen una transcripción monetaria que son tanto o más importantes. Sí, porque parece que todavía no somos conscientes de que son muchas, más de las que imaginamos, las decisiones que se toman en Europa y que nos afectan en el día a día. Y cada vez más. Sí, pues Europa, por ejemplo, para hablar, hace poco estaba en todos los medios de comunicación el tema del cambio de horario, pues eso se va a decidir en Europa, si se sigue cambiando el horario o si se deja un solo horario, pero temas, por ejemplo, ahora hay campañas para desmentir las teorías de que la vacunación es negativa, porque tenemos un problema en Europa desde que han corrido por ahí determinadas ideas de que las vacunas pueden comportar determinadas enfermedades, incluso se dice que las vacunas pueden producir autismo, o sea, hay que luchar con eso. Por supuesto, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, pero también muchas políticas de protección social. Teresa Frontán, jefa de comunicación de la Comisión Europea en España, suerte en esta campaña que le llevará posiblemente por toda España. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Nos hemos acercado un poco más a Europa, a la Unión Europea, y desde allí vamos a viajar hasta el espacio, pero antes nos acercamos al pasado, aprovechando la festividad de Santa Cecilia, una excusa para recordar a los músicos y a la música. Hoy hace 50 años, y tal vez algunos de ustedes escuchaban por primera vez en su tocadiscos el disco blanco de los Beatles. No es el mejor de la banda, es más, se consideró el principio de su fin, pero medio siglo después, la verdad es que de fin nada, los Beatles se reeditan y siguen vendiendo como el que más. Ha llegado la hora de conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar, donde observa la realidad regional el mayor Abutardigan. ¿Me recibe, mayor? Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Ya veo, sigue usted pasando frío ahí arriba. Sufro pobreza energética como tantos y tantos castellanos y leoneses. Y es que la transición a las energías limpias es un camino tortuoso y extraño, como demuestra la inacabable historia del cierre de la central nuclear de Garoña, que resulta ser una fuente inagotable de ingresos para la administración una vez cerrada. Se refiere usted a la multa a Nuclenor, ¿no?, que ha confirmado el Tribunal Supremo. 18,4 millones tendrán que pagar Nuclenor por haber decidido cerrar la central sin cumplir los plazos exigidos por la ley. Ese cierre repentino se decidió en 2012, cuando una subida de impuestos amenazaba la rentabilidad de esta planta. Pero por si fuera poco con la multa, ayer entró en vigor un nuevo impuesto, esta vez autonómico, sobre los residuos nucleares que alberga dicha central nuclear y que obligará a Nuclenor a desembolsar otros 15 millones de euros. Tiene usted razón, ya no da electricidad, pero produce mucho en impuestos.
Sí, sí, da mucho la risa ver cómo estas malvadas eléctricas, Endesa e Iberdrola, dueñas de Nuclenor, tienen que apoquinar 33 millones de euros entre la multa y la nueva tasa. Naturalmente este coste no será repercutido en la factura de la luz de los consumidores, no. De igual modo que los bancos no repercutirán a sus clientes aquel impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Sí, sí, sí. Mucho me temo que al final todo impuesto nuevo a esas grandes empresas acaba saliendo de nuestros bolsillos. Pero en fin, dejemos de fijarnos en los ingresos y vayamos al capítulo de gastos, porque ayer se produjo la esperada visita en avión del presidente del Gobierno de España, que voló de Madrid a Valladolid en Airbus, acompañado de una docena de ministros para celebrar la cumbre hispanolusa. Pedro Sánchez y Antonio Costa se fotografiaron en el Palacio Real de Valladolid. Palacio en el que en su día pernoctó Napoleón Bonaparte. Pedro Sánchez siempre escoge lo mejor para sus actos. La cena de gala se celebró en la capilla del Museo Patio Herreriano, con menú del restaurante Trigo, un buen lechacito, degustación de los pinchos ganadores del último certamen y todo ello regado con un dehesa de los canónigos. Yo entiendo perfectamente que Sánchez se resista a convocar elecciones. Sí. No sea usted malo, mayor Tardigán. Seguro que de esa cumbre salieron acuerdos positivos para nuestra relación con Portugal. Eso esperamos todos, Pérez, eso esperamos. Pero mire, ahora se ven las luces de Santa María de Garoña, allá en el Valle de Tobalina. Y un poco más allá, las estrellas. Le dejamos al mayor Tardigán mirando las estrellas y las luces de Garoña. Nosotros ya nos despedimos. Ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica y a las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias amigos por su compañía. Que descansen.